Así que con todos estos elementos, bien tanto por las fuentes escritas como por las fuentes artísticas, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente este gran candelabro que estaba en el interior del templo de Jerusalén llegó a Roma. Pero una vez que llegó a Roma, ¿qué pasó con él? Bueno, pues también, si vamos acudiendo un poco a los autores de la época, nos encontramos con que uno de los sitios donde fue alojado parte del tesoro, aunque aquí tenemos que hablar de genéricamente, no se dice si la menorá estaba dentro o no de esos objetos alojados en este lugar, pero en principio podemos sospechar que sí, es el llamado Templo de la Paz. El Templo de la Paz fue un templo levantado precisamente por Vespasiano, que era el emperador que había ordenado al general Tito ir a someter, a sofocar esa rebelión de los judíos en Palestina. Y en conmemoración también de esa victoria, levantó un gran templo en Roma, llamado Templo de la Paz, este Templum Pacis, que además tenía unas características absolutamente majestuosas. Los cronistas de la época nos hablan de que tenía un gran pórtico, una plaza pública porticada de grandes dimensiones, tenía también estanques, tenía jardines y tenía una biblioteca. Bueno, en alguna parte de este gran templo fueron guardados, al menos provisionalmente, parte de los tesoros expoliados a los judíos en Jerusalén. Hoy en día, si vamos a buscar este Templo de la Paz en Roma, nos encontramos con que ya no existe. Apenas lo que quedan son prácticamente pequeñas parcelas de lo que debió ser su pavimento y no hay mucho más al respecto. Entonces es difícil saber si llegó a estar depositada la menorá en su interior o no, porque como decimos, hoy en día no hay evidencia clara de que esto ocurriera y no ha quedado ningún vestigio de la presencia del candelabro de 7 brazos en el interior del Templo de la Paz. O a lo mejor sí. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es ir a un historiador canadiense, que cree reconocer en un edificio actual de Roma una especie de huella casi ancestral de la presencia de la menorá en su interior. Este historiador del que os estoy hablando es el canadiense John Osborne, que es profesor de arte y ciencias sociales en la Universidad de Carleton, y que él dice que ha creído reconocer una especie de vestigio o de huella simbólica de la menorá en uno de los edificios levantados justamente en lo que fue antes la superficie del Templo de la Paz. En uno de los ángulos, de los lados de este Templo de la Paz, se levantó posteriormente, siglos después, la iglesia consagrada a San Cosme y San Damián. Y en esta iglesia, justamente en su altar, tenemos un mosaico muy particular donde justamente ahí en el ábside, que es una de las partes además más antiguas que se conservan de esta iglesia, en el ábside aparece pues el típico tema del Apocalipsis. Podemos reconocer ahí, por ejemplo, la visión del apóstol Juan, podemos reconocer, por ejemplo, el Cordero de Dios, pero hay un elemento añadido que a este investigador, a Osborne, le llamó mucho la atención y que cree que no necesariamente tenía que estar ahí. Y cree que por eso podría ser una especie como de alusión a la menorá. Él identifica ahí, se ve claramente, 7 antorchas de fuego en el ábside y considera que realmente estas antorchas de fuego serían una velada alusión a la menorá y a sus 7 brazos de oro. Es más, Osborne cree confirmar esta interpretación cuando se pone a leer la inscripción en latín que recorre todo este ábside de la iglesia de San Cosme y San Damián. Y es que en ese ábside, el texto que aparece ahí, dice lo siguiente: la casa de Dios es preciosa por el brillo de sus metales, pero más aún por la luz de su fe. ¿A qué metales resplandecientes se refiere? Bueno, para Osborne está bastante claro que podría ser, como digo, una especie de alusión metafórica a la menorá, una especie de manera de reivindicar la presencia de este candelabro de 7 brazos justamente en el lugar donde el antiguo templo de la paz lo había acogido tiempo atrás. Pero si consultamos también a otros autores clásicos de la época, nos dirán que además de en el Templo de la Paz, parte de este tesoro expoliado a los judíos en el Templo de Jerusalén también fue guardado
en las dependencias privadas del emperador, de Vespasiano. Es decir, hubo un conjunto de piezas, que no se sabe cuáles son, que estuvieron adornando, decorando las habitaciones privadas de la Domus Aurea del emperador Vespasiano. El problema es que esta vivienda del emperador Vespasiano no ha sido localizada. Sabemos que sí que era muy lujosa, sabemos que incluso tuvo algunas representaciones escultóricas que luego nos han llegado a través de copias, como por ejemplo el Laoconte, pero más allá de todo esto, y más allá, como digo, de las incertidumbres que encierra el emplazamiento de este palacio imperial, poco más podemos decir. Así que, hasta cierto punto, aquí se nos acabarían un poco las pistas y a partir de aquí ya entramos en un territorio repleto de incertidumbre y de oscuridad con respecto al destino que sufrió esta menorá. Tenemos otro tercer dato que apareció recientemente y que es un poco desalentador para todos aquellos que busquen realmente la menorá original. Hacia el año 1995, un famoso arqueólogo alemán, Alfoldi, fue capaz de descifrar una inscripción que se encontraba en el Coliseo. Y además esa inscripción, después de su interpretación, decía lo siguiente: el emperador César Vespasiano Augusto ordenó hacer este anfiteatro nuevo con el tesoro expoliado a los judíos. Por lo tanto, nos encontraríamos con que parte de ese gran tesoro, de hecho de metales preciosos, acabó siendo fundido y convertido en diferentes monedas para financiar la gran obra del Coliseo. No me resisto además a contaros de qué manera Alfoldi, de qué manera tan ingeniosa, fue capaz de interpretar esta inscripción que encontró en el Coliseo. El descubrimiento de Alfoldi tiene muchísimo mérito porque la inscripción que él leyó no estaba a la vista. Es una de esas inscripciones que se suele denominar inscripción fantasma. Fijaros, la inscripción original es esta que tenéis aquí. Es una inscripción perfectamente legible, pero es una inscripción del siglo V. Estamos hablando de prácticamente 400 años después del gobierno de Vespasiano. Y en esta inscripción lo que aparece es un texto que habla simplemente de unas reparaciones que se hicieron en la estructura del Coliseo en aquella época. Pero Alfoldi se dio cuenta de un detalle, y es que a lo largo de toda esta inscripción, en 3 líneas paralelas, había una serie de agujeros. Cuando él lo que hizo fue apuntar, anotar cómo estaban distribuidos esos agujeros, se dio cuenta de que realmente estos orificios debieron sostener una serie de clavijas en las cuales antiguamente, en un momento anterior, pues se debieron fijar letras de metal. Por lo tanto, estamos ante una piedra que había sido reutilizada. Tenía una inscripción posterior, esculpida, tallada sobre la roca, que es la que conservamos actualmente, pero originalmente sirvió esta roca de soporte a una serie de letras que habían sido clavadas, letras de metal que habían sido clavadas sobre su superficie. Cuando él, en función de esos orificios, empieza a asociarlos con determinadas letras, es cuando sale a la luz la inscripción que os he comentado. Sale a la luz esa orden de Vespasiano de fundir el tesoro expoliado a los judíos en las guerras de Judea y utilizarlo para financiar la construcción del Coliseo. Es más, la numismática también apoya un poco este descubrimiento, porque existe toda una serie de monedas que ordenó acuñar Vespasiano, en las cuales aparecía en el anverso, como solía ser habitual, el rostro del emperador, el rostro de Vespasiano, pero en el reverso aparecía la leyenda Judea capta, Judea cautiva, en conmemoración de esa victoria que habían tenido sobre los judíos rebeldes de Jerusalén. Además, solía acompañar, todas estas monedas solían acompañar de una serie de figuras donde encontrábamos a una mujer llorando desconsoladamente. Esta mujer sería también una metáfora, una encarnación de Judea. También aparecen ahí triunfos romanos, o aparece también incluso la figura del propio emperador de pie junto a esta mujer en señal precisamente de su superioridad, ¿no? de la victoria que había ejecutado contra ella. Nos encontramos también en estas monedas la representación a veces de un individuo que encarnaría al pueblo judío y que está maniatado. Bueno, pues precisamente estas monedas
que seguramente fueron además acuñadas en diferentes metales preciosos, porque tenemos áureos, tenemos denarios, tenemos estercios, y por lo tanto, dependiendo del tipo de moneda, se podía utilizar oro o plata, pues seguramente parte del metal que sirvió para acuñarlas procedía del tesoro del Templo de Jerusalén. Curiosamente, esta emisión de monedas que os estoy comentando, de Vespasiano, ha servido como hilo argumental para una novela reciente, una novela que se llama precisamente así, El regreso de la menorá, y plantea una trama, yo creo que francamente original, y es que el Museo de Jerusalén se habría estado preocupando por recopilar el mayor número de monedas de este tipo, de monedas con la leyenda judea capta, que estuvieran en el mundo, para extraer de estas monedas su metal precioso y volver a forjar el antiguo candelabro de 7 brazos, con el material original, con al fin y al cabo el metal que realmente tuvo en el Templo de Jerusalén en el siglo I. Sería una manera como de resucitar a través de los metales a este candelabro de 7 brazos, a esta menorá, y volverla otra vez a tener en el siglo XXI. Pero ficciones literarias aparte, lo cierto es que a partir del siglo I las fuentes clásicas empiezan a callar. Tenemos ahí un callejón sin salida en el cual ya no tenemos más informaciones con respecto a la menorá. ¿Acabó realmente fundida con el resto de otras piezas sagradas del Templo de Jerusalén para financiar el Coliseo? ¿O realmente, dada la importancia simbólica que tenía este objeto, fue preservada de todo ese proceso de conversión de monedas y no acabó por lo tanto la menorá en el bolsillo de los romanos? Bueno, lo cierto es que, como digo, no tenemos fuentes clásicas, fuentes romanas que nos hablen más allá de lo que os he comentado sobre qué ocurrió con el candelabro de 7 brazos, pero a partir de este momento, a partir del siglo II, del siglo III, lo que tenemos son fuentes judías donde se empieza a hablar de que hubo determinados judíos que cuando visitaron Roma vieron la menorá. En concreto se habla de Simeón bar Yochai, que es uno de los grandes rabinos del judaísmo y que además se le considera uno de los hombres más sabios que ha tenido la historia de esta religión. Además, su vida está rodeada en muchas ocasiones de determinados prodigios. Se habla, por ejemplo, de que llegó a vivir al menos 12 años en el interior de una cueva, donde tuvo ahí un gran conocimiento místico de la tradición judía. Incluso, bueno, hay quien le atribuye nada más y nada menos que el Zohar, que es uno de los grandes pilares intelectuales de la Cábala, uno de los grandes textos de referencia de los cabalistas. Como digo, es una persona absolutamente con una enorme reputación y que, bueno, pues hay un texto, el Cifre Zuta, que es un comentario exegético al libro bíblico de los números, donde literalmente se puede leer que este rabí Simeón o Simón dijo: cuando yo fui a Roma, allí vi la menorá. Todas las lámparas apuntaban hacia la lámpara central. ¿Podemos dar veracidad a esta clase de afirmaciones? Es difícil porque sabemos que en el mundo antiguo existía también la costumbre de poner en boca de grandes personajes determinadas ideas para de esta forma respaldarlas por su autoridad, aunque realmente ellos nunca lo pronunciaron. En el caso que estamos hablando pudo ser así. No obstante, hay diferentes opiniones y tenemos también aquí algunos académicos actuales que defienden ideas contrapuestas. Por ejemplo, para el profesor de la Universidad de Gales, David Noy, es posible que realmente hubiera una corriente de peregrinación de judíos que una vez que cayó Jerusalén y que además la menorá se empieza a convertir en un poco en el símbolo representativo de la humillación y del sometimiento que había sufrido precisamente el judaísmo después de la represión de Tito, y que por lo tanto también es símbolo de esperanza, pues pudo perfectamente crearse una especie de itinerario de peregrinación de Israel a Roma, donde allí se pudieran contemplar las reliquias extraídas del tesoro. En cambio, para otro autor, para uno de los que serían actualmente uno de los máximos especialistas precisamente en la menorá, y tiene un libro reciente, monográfico, dedicado precisamente a toda esta historia, el mito y el culto que se le ha rendido a la menorá desde sus orígenes bíblicos hasta la actualidad. Este historiador es Stephen Fine, y él cree que realmente toda esta historia de que cuando estuve en Roma vi la menorá no sería nada más que una invención de los rabinos
para justamente alimentar la esperanza del pueblo judío que estaba en la diáspora, que estaba fuera de Israel. Entonces no sería nada más que simplemente una especie como de señuelo o de patraña, pero muy bien intencionada, como digo, para mantener el estado de ánimo de un pueblo que progresivamente estaba siendo sojuzgado por las autoridades romanas y que además había perdido el control sobre su propio territorio en Israel. Bien a través de las fuentes clásicas romanas o bien a través de estas fuentes judías, lo cierto es que de momento parece que en todo caso, en el mejor de los casos, la menorá no salió de Roma. Pero es que nos encontramos ahora con otro tipo de fuentes posteriores que indican que el candelabro de 7 brazos pudo efectivamente haber salido de la península itálica. Yo creo que todos más o menos recordáis cómo el Imperio Romano pues vivió sus últimos días bajo la presión de los pueblos bárbaros. Y uno de esos pueblos fueron los vándalos, que entraron por el norte de Europa y penetraron por toda la península ibérica para finalmente terminar asentándose en el norte de África. Desde aquí, desde una ubicación en torno a lo que era la antigua Cartago, la actual Túnez, no se mantuvieron en ese sitio tranquilamente, sino que también hicieron a veces una serie de incursiones hacia Roma. Y en esas incursiones marítimas es donde hay una serie de autores, en concreto dos historiadores bizantinos, que dicen que en esos asaltos a Roma lo que hicieron fue traerse muchos tesoros. Y entre esos tesoros estarían también muchas de las piezas que formaban parte del Templo de Jerusalén. Bueno, lo que ocurrió es que luego los vándalos entraron en guerra con los bizantinos. Y es en esta ocasión cuando, según estos autores que os estoy comentando, que serían Procopio y Teófanes, estos dos historiadores bizantinos indican que en ese asalto de las tropas bizantinas al reino vándalo, como botín de guerra, se llevaron a Constantinopla también muchas piezas del tesoro de Jerusalén. Allí se mantuvieron, en el palacio del emperador en Constantinopla, se mantuvieron estas piezas, estos tesoros sagrados del templo, durante mucho tiempo, al menos hasta el siglo XIII, que es cuando se producen también unos expolios organizados por los cruzados cristianos cuando iban camino de Tierra Santa. Pero lo cierto es que estas crónicas, que también aparecen más o menos respaldadas por algunas otras crónicas incluso judías y también cristianas, no llegan a especificar con claridad cuál era el contenido de esos objetos procedentes del Templo de Jerusalén. Así que no tenemos tampoco la certeza de si la menorá era una de esas piezas que estaba allí guardada. Y por otro lado, tampoco hay ninguna garantía de que esto ocurriera así, porque como decimos, son fuentes bastante aisladas, ¿no? Pero bueno, nos estarían hablando, cambiando la ubicación y el destino de este objeto, de este candelabro de 7 brazos, ya no solamente en Roma, sino que nos tendríamos que ir primero al norte de África y luego posteriormente a Constantinopla. Pero hay más para añadir más confusión, porque como decimos esto, por lo tanto, esta pista nos alejaría del motivo inicial de este vídeo, nos alejaría del Vaticano. Pero es que vamos a volver a él. Y si habéis estado aguantando hasta aquí, hasta este punto, creo que vais a tener la ocasión de ver algo que yo creo que es realmente, me atrevería a decir, bastante único, porque yo por lo menos no lo he conseguido localizar en internet. Vamos a adentrarnos en una de las basílicas más importantes de Roma, San Juan de Letrán. San Juan de Letrán era el palacio pontificio, era la residencia de los papas durante la Edad Media, antes de que se levantara en condiciones el Vaticano. Por lo tanto, estamos ante el centro neurálgico de la Iglesia Católica durante la Edad Media, durante muchísimos siglos. Y es allí donde, además, empieza a extenderse cierta tradición entre los judíos residentes en Roma, de que en alguno de sus sótanos se guarda la menorá. Tenemos el testimonio de un judío además hispano, que se llama Benjamín de Tudela, que visitó Roma y que en su diario de viajes dejó escrito el siguiente comentario que os paso a leer. En la iglesia de San Juan en Letrán hay 2 columnas de cobre que estaban en el templo, obra de Salomón, la paz sea con él. En cada columna había una inscripción, Salomón, hijo de David. Los judíos de Roma dicen que cada año, bajo esas columnas, la humedad corre como el agua. Allí también está la cueva donde Tito, el hijo de Vespasiano, escondió las joyas del templo
que trajo de Jerusalén. Bueno, a diferencia de Simón o de Simeón, que habíamos hablado antes, Benjamín de Tudela no pudo ver la menorá, pero apunta a que en los sótanos de San Juan de Letrán podrían estar guardados todos estos objetos, todas estas piezas originales procedentes del templo de Jerusalén por obra y gracia del general Tito. Esto, como digo, es un rumor que se va extendiendo por determinadas fuentes y que aparece recogido en varios escritos medievales, que el Papa está custodiando en secreto esta menorá. Bien, vamos a entrar en una de las áreas privadas de San Juan de Letrán, un lugar que no está accesible al turismo y que tuve la ocasión de visitar hace unos años en una visita privada y que, bueno, pues es un poco desconcertante, porque si estamos diciendo que el Vaticano asegura que no tiene ninguna de las reliquias del Templo de Jerusalén, lo que nos encontramos en una de las paredes de esta basílica medieval de San Juan de Letrán es esto que tenéis aquí, que en gran medida parece desdecir todo lo que hemos ido comentando de que la Iglesia Católica no le consta la posesión de la menorá. Lo que estáis viendo es un gran mosaico que está dispuesto, como veis, sobre la pared, que está elaborado con unas vistosas letras doradas sobre fondo negro, que según los especialistas seguramente esté datado en torno al siglo XIII, por lo tanto sería de época medieval, y además está escrito en latín. Este gran texto, muy profuso, en latín, va a enumerar todas y cada una de las reliquias más valiosas que atesoraba esta basílica. Y entre ellas se dice literalmente y sin el menor disimulo que está el candelabro de oro que Tito y Vespasiano hicieron traer por los judíos desde Jerusalén a Roma. También en este listado aparecen otra serie de reliquias muy valiosas y muy cotizadas, podríamos decir así, por los judíos. Se habla, por ejemplo, de la vara de Moisés, se habla también de maná procedente de la tierra prometida, o bueno, del camino a la tierra prometida, de todo ese periplo que hizo el pueblo judío desde Egipto hasta Israel. Y bueno, otra serie de enseres también igualmente valiosos que están muy apegados a la tradición judía. Bueno, pues aquí tenéis, en este caso dorado sobre negro, a la vista de todo el mundo que quiera verlo, una confesión explícita de que la Iglesia Católica, además con cierta arrogancia, tendría en su seno este candelabro de 7 brazos. ¿Es esto cierto? ¿Es falso? Bueno, aquí ya de nuevo nos encontramos una vez más con las conjeturas. Tenemos una investigadora de la Universidad de Florida Occidental que considera que realmente esto tendríamos que entenderlo en un contexto muy particular. Un contexto en el cual se estaba utilizando por parte de la Iglesia Católica la posesión o la supuesta posesión de determinadas reliquias como un ejercicio de propaganda y de manipulación de la opinión pública. Esta investigadora se llama Marie-Thérèse Champagne y, como os decía, es una profesora universitaria que ha estado dedicándose los últimos años a investigar precisamente el paradero de estas reliquias judías en Roma y, sobre todo, el uso político, podríamos decir, el uso propagandístico que hizo el papado de la supuesta posesión de estas reliquias. Bajo su punto de vista, lo que ocurrió fue más o menos lo siguiente. En la Edad Media, en un momento dado en el que Jerusalén empieza a perder fuerza porque empiezan a fracasar las cruzadas en Tierra Santa, lo que trata de hacer Roma es coger el testigo simbólico y religioso de Jerusalén y erigirse como que toma ese relevo sagrado como ciudad. Es en ese momento en el que los papas tratan de reforzarse simbólicamente ante el mundo y empiezan a decir que tienen una serie de reliquias que pertenecen al Antiguo Testamento, que pertenecen a los judíos, en ese afán, como digo, de convertirse en la nueva Jerusalén. Y esto además va a ser un poco contraproducente, porque se van a alzar una serie de voces cristianas que consideran que Roma se está judaizando. Tal es así que algunos llegan a decir que San Juan de Letrán se está convirtiendo en una sinagoga, está dejando de ser una basílica cristiana y realmente se está pareciendo cada vez más a un templo judío, porque no solamente se habla en ese listado que os comentaba, que habéis tenido ocasión de ver, de la famosa menorá
de Tito y de Vespasiano, sino que también se dice que otras de las reliquias que acompañan a ese objeto serían, por ejemplo, nada más y nada menos que la vara de Moisés. También, por ejemplo, se habla de maná obtenido de aquel que cayó en el desierto cuando se estaba produciendo el famoso periplo desde Egipto hasta la tierra prometida. Por lo tanto, a la luz y a la interpretación de esta investigadora universitaria norteamericana, lo que estaríamos sería simple y llanamente ante un ejercicio de manipulación, de propaganda, para convertirse, como digo, a convertir a Roma en una nueva Jerusalén y de alguna forma también desactivarla, ¿no? Desacralizar la Jerusalén original, decirle que no tiene realmente objetos sagrados y que los auténticos objetos, los más importantes de la tradición tanto judía como cristiana, ya no están allí, ya no están al otro lado del Mediterráneo, sino que realmente donde están es en Roma, que de esta forma quedaría aupada a la categoría de Nueva Jerusalén. Por si esto fuera poco, tenemos todavía una última información sobre cuál pudo ser el destino final de la menorá. Y es que en el siglo XVIII un autor llamado Charles de Brosses se dedicó a recopilar ciertas creencias populares o ciertas noticias que corrían por el gueto de Roma. En concreto, en este barrio judío, determinados líderes de la comunidad se pusieron en contacto con el Papa del momento, con Benedicto XIV, para solicitarle que dragara el fondo del río, el río Tíber, porque según ellos sabían, se había producido antaño en una fecha indeterminada una serie de revueltas populares en la ciudad que llevaron o tuvieron como consecuencia el lanzamiento de la menorá al fondo del Tíber. Es más, determinadas informaciones posteriores dentro de esta rumorología que corría por el gueto de Roma decían que el lugar donde se había producido ese lanzamiento del candelabro de 7 brazos a las aguas había sido el puente de 4 Capi. Bueno, lo cierto es que parece que el Papa tomó en consideración por algunos momentos esta petición de los líderes religiosos del gueto de Roma, pero finalmente la declinó porque temía que al remover el cieno se produjera una contaminación de las aguas. Así que quedó la duda de si efectivamente puede que la menorá esté intacta en el lecho de uno de los ríos pues, más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Cuna de una de las civilizaciones como sería el río Tíber. Así que bueno, más o menos llegamos al final del camino con muchas incertidumbres, hablando de un objeto que se mueve entre la historia y la leyenda, pero que como vemos incluso hoy en día sigue teniendo un peso específico dentro de la actualidad, sigue estando un poco dentro de ese juego de ideas en el que nos movemos hoy en día, donde se combina lo religioso y lo político, y más en una zona tan caliente como es el monte del templo en Jerusalén. Y nos queda la incertidumbre de saber dónde está la menorá. Volvemos un poco al principio. ¿Está realmente como parecen defender muchos rabinos en la actualidad y como hasta cierto punto indica también esa inscripción que habéis tenido oportunidad de ver y que está puesta en una de las dependencias privadas de San Juan de Letrán? ¿Estaría en manos del Vaticano? ¿Estaría alumbrando algún rincón oscuro de los sótanos de la basílica? Con la intención a lo mejor también de impedir que se cumplan las profecías del judaísmo, o bien a lo mejor no tenemos que irnos a fechas tan cercanas y nos tenemos que quedar con la posibilidad de que finalmente la menorá esté fundida en esas monedas acuñadas por Vespasiano para financiar el Coliseo en el siglo I, o nos quedamos con la última interpretación que os comentaba. La menorá sigue intacta, pero está en el lecho de uno de los ríos también más importantes, ¿no? Cuna de toda una civilización como es el río Tíber. Nos quedamos con esta incertidumbre. Si tenéis alguna idea más, conocéis alguna historia más que tenga que ver con el paradero de esta menorá, de este candelabro de 7 brazos, pues ya sabéis, tenéis los comentarios de este vídeo para que los podáis poner a continuación. Si os ha gustado esta información, os animo a que os suscribáis, que nos vayamos siguiendo y que de esta forma, entre todos, podamos seguir pues profundizando en estos misterios que no son ningún cuento y que podamos seguir compartiéndolos desde aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión aquí en Érase un misterio.